Nadie le gritó delante de todos. Nadie se rió a carcajadas. Y aún así, esa tarde aprendió algo que le costaría toda una vida desaprender, que había cosas de ella que era mejor esconder. Mucho tiempo después entendería por qué ese recuerdo volvía siempre en silencio, sin avisar. En ese momento no lo sabía. Solo sintió el calor subiéndole a la cara y el impulso inmediato de hacerse pequeña. Ella es Daniela. Tiene 81 años. Durante gran parte de su vida, creyó que la vergüenza era una emoción pasajera, algo que se supera con el tiempo. Nadie le explicó que, a veces, se queda a vivir dentro. Creció en una casa modesta, en un barrio donde las paredes se compartían y las noticias viajaban más rápido que las personas. Su padre, Rafael, trabajaba jornadas largas en lo que saliera. No era un hombre de palabras, pero su cansancio hablaba por él. Su madre, Elena, sostenía la casa con una mezcla de orden y resignación. No se quejaba. No porque no doliera, sino porque no había a quien. Daniela era la segunda de 4 hermanos. Manuel, el mayor, aprendió pronto a hacerse el fuerte. Rosa, la menor, parecía no notar nada. Daniela quedó en medio, aprendiendo a observar, a medir sus gestos, a no pedir demasiado. Desde chica entendió que había temas que no se hablaban. La ropa se heredaba. Los zapatos se cuidaban como si tuvieran memoria. Cuando algo se rompía, se remendaba, y cuando algo dolía, se guardaba. En la escuela era aplicada. No destacaba, pero tampoco fallaba. Se sentaba siempre en el mismo lugar. Levantaba la mano solo cuando estaba segura. No quería llamar la atención, no porque no tuviera que decir, sino porque había aprendido que mirar demasiado tiempo podía hacer que otros miraran de vuelta. El recuerdo llegó un día cualquiera, una mañana común, una de esas que no avisan que van a quedarse para siempre. Ese día tocaba educación física. Daniela había intentado excusarse, no porque no quisiera participar, sino porque el uniforme no era exactamente un uniforme. Era una mezcla de prendas prestadas, ajustadas, remendadas. Elena había hecho lo que pudo. Siempre hacía lo que podía. En el vestidor, mientras las demás niñas se cambiaban sin pensar demasiado, Daniela tardó más. Esperó a que algunas salieran. Miró al piso. Sintió que su cuerpo ocupaba demasiado espacio. Una de las niñas, Clara, lo dijo sin intención de herir. O tal vez sí, Daniela nunca estuvo segura. ¿Eso es tuyo? No hubo burla abierta, solo miradas, un silencio raro, un par de sonrisas que no se sostuvieron. En ese instante todavía no lo sabía, pero algo se acomodó mal dentro de ella. Salió al patio con el estómago apretado. Corrió más lento. Se equivocó más veces. No porque no supiera, sino porque ya no estaba ahí del todo. Estaba pensando en cómo se veía, en cómo la veían. Cuando regresó a casa, no dijo nada. Dejó la ropa doblada. Se sentó a hacer la tarea. Elena le preguntó si había comido bien. Daniela asintió. Rafael llegó tarde. Manuel habló de otra cosa. La vida siguió. Ahí empezó algo que tardaría años en entender. La vergüenza no se fue cuando terminó la primaria. No se fue cuando creció. No se fue cuando dejó de usar ropa heredada. Solo cambió de forma. En la adolescencia, aprendió a compararse. En la juventud, a exigirse de más. En la adultez, a dudar antes de hablar. Siempre con esa sensación conocida, la de estar un poco fuera de lugar. Se volvió cuidadosa. Demasiado. Pensaba 2 veces antes de opinar. 3 antes de pedir ayuda. 4 antes de mostrar tristeza. Nadie se lo pidió. Ella sola fue armando esa versión discreta de sí misma, convencida de que así estaría a salvo. Creyó que madurar era aprender a no incomodar. Cuando conoció a Héctor, ya era experta en eso. En sonreír sin mostrar demasiado. En agradecer sin necesitar. En estar sin ocupar. Héctor era bueno. No gritaba. No humillaba. Pero tampoco veía todo. Daniela nunca se permitió mostrarle esa parte frágil que venía de lejos. Se casaron, tuvieron hijos. Lucía y Fernando crecieron sin grandes carencias. Daniela se aseguró de que nunca les faltara nada: ropa nueva, zapatos propios, mochilas sin remiendos visibles
Creyó que así estaba corrigiendo algo, pero la vergüenza seguía ahí, más silenciosa, más educada, más difícil de nombrar. Cada vez que alguien la elogiaba, desviaba el tema. Cada vez que algo le salía bien, lo minimizaba. No quería que la miraran demasiado. Aún no. En esos años todavía pensaba que esa sensación era parte de su carácter, que así era ella, reservada, discreta, prudente. No sabía que estaba cargando una historia que nunca se había permitido revisar. Y aunque la vida avanzaba, ese recuerdo seguía esperando, intacto, a que algún día Daniela se atreviera a mirarlo sin bajar la cabeza. Eso, sin saberlo, todavía estaba muy lejos. Durante años, Daniela creyó que había dejado atrás aquello que la avergonzaba. Su vida adulta parecía una prueba de ello. Tenía una casa ordenada, hijos sanos, rutinas claras. Nadie hubiera dicho que algo seguía apretando por dentro. Y sin embargo, estaba ahí. No gritaba, no interrumpía, solo pesaba. El momento que terminó de marcarla no fue un golpe único, fue una etapa larga, lenta, de esas que no se notan mientras ocurren. Ocurrió cuando Lucía, su hija mayor, entró a la secundaria. Daniela se prometió que sus hijos no pasarían por lo que ella pasó. Lo dijo sin decirlo. Lo demostró trabajando más horas, estirando el dinero, comparando precios, guardando monedas en frascos pequeños. Cada inicio de clases era una batalla silenciosa que ella peleaba sola. El primer año lo logró. Uniformes nuevos, zapatos sin marcas, útiles completos. Pero el segundo año fue distinto. Héctor había perdido un trabajo estable. No fue culpa suya. Nadie lo dijo así, pero Daniela lo sintió como un retroceso personal. Como si la vida estuviera acercándola peligrosamente a ese lugar del que había huido toda la vida. Una tarde, Lucía volvió de la escuela callada. Demasiado. ¿Todo bien?, preguntó Daniela sin mirarla de frente, mientras preparaba la comida. Lucía dudó. Se sentó, jugó con el cierre de la mochila. «Mamá, una niña me preguntó si mi suéter era viejo». No hubo drama, no hubo llanto. Solo esa frase, dicha casi con vergüenza ajena. Daniela sintió el mismo calor subiéndole al rostro, el mismo impulso antiguo de desaparecer. No era ella la que estaba siendo señalada, pero su cuerpo reaccionó igual. En ese momento todavía no lo sabía, pero algo se cerró dentro de ella. «No le hagas caso», respondió rápido. «La gente habla por hablar». Lucía asintió. Pero Daniela notó algo que la inquietó más que cualquier burla. Su hija había bajado la mirada. Esa noche, Daniela revisó el closet, vio la ropa, hizo cuentas mentales, pensó en pedir prestado, pensó en vender algo, pensó en trabajar más horas, pensó, sobre todo, en que no podía permitir que esa vergüenza siguiera avanzando. Y sin darse cuenta, empezó a vivir en estado de alerta. Cada comentario en la escuela, cada reunión de padres, cada actividad social se convirtió en un terreno peligroso. Daniela se volvió más controladora, más exigente consigo misma, menos indulgente con el cansancio. Cuando Lucía pedía algo, Daniela sentía una presión inmediata. No siempre podía decir que sí, pero siempre se sentía culpable por decir que no. No explicaba, no hablaba de dinero. Solo apretaba los dientes y resolvía como podía. Fernando, el menor, notaba el cansancio de su madre, pero no entendía el motivo. Héctor veía el esfuerzo, pero no alcanzaba a ver la raíz. Daniela nunca lo explicó. Nunca dijo, «Esto me duele porque me recuerda algo». Nunca dijo, «Tengo miedo». Creyó que callar era proteger, pero el silencio empezó a pasar factura. Se volvió irritable, sensible a comentarios mínimos. Una broma sobre ropa, una comparación, una observación ajena podían descomponerle el día entero. Nadie lo notaba del todo, porque Daniela seguía cumpliendo, seguía funcionando. Por dentro, en cambio, estaba agotada. Una tarde, durante una reunión escolar, una madre comentó sin mala intención lo rápido que crecían los gastos cuando los niños querían verse bien. Daniela sonrió, asintió, pero por dentro sintió ese viejo nudo apretándose. Ahí entendió algo.
aunque todavía no sabía ponerle nombre. La vergüenza no era solo un recuerdo, era una forma de mirar el mundo, y estaba influyendo en cómo amaba, cómo cuidaba, cómo se exigía. Esa noche, al llegar a casa, Daniela se sentó sola en la cocina. No encendió la luz, se quedó ahí, con las manos sobre la mesa, respirando despacio. Creyó que había hecho todo bien, creyó que había roto el ciclo, pero por primera vez se permitió pensar que tal vez no bastaba con dar cosas, que quizá había algo más profundo que necesitaba ser atendido. No hizo nada con esa idea todavía. Solo la dejó ahí, como se dejan las preguntas que aún no estamos listos para responder. Pasaron los años y la vida siguió pidiendo cosas pequeñas, insistentes. Nada se rompió de golpe, nada explotó. Pero el cansancio empezó a notarse en detalles que Daniela ya no podía ignorar. Lucía se fue de casa. Fernando también. La casa quedó más silenciosa. Demasiado. Al principio, Daniela llenó ese silencio con tareas. Limpió más de lo necesario. Ordenó cajones que ya estaban ordenados. Guardó ropa que nadie iba a usar. Creyó que era solo costumbre. Luego entendió que estaba evitando quedarse quieta. Porque cuando se quedaba quieta, volvían los recuerdos. Una tarde, ya con más de 70 años, Daniela fue a una reunión familiar. Nada especial. Cumpleaños de una sobrina. Gente hablando al mismo tiempo. Risas cruzadas, mesas llenas. Lucía estaba ahí con su hija pequeña, Marina. En algún momento, Marina tiró jugo sobre su vestido. Se quedó inmóvil. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no lloró. Miró a su alrededor como buscando permiso para reaccionar. Daniela lo vio todo. Antes de que Lucía dijera algo, Daniela se acercó. Se agachó frente a la niña. Le limpió las manos con calma. «No pasa nada», le dijo, despacio. «La ropa se lava. Tú estás bien». Marina respiró. Se relajó. Siguió jugando. Fue un gesto mínimo. Nadie lo celebró, nadie lo comentó. Pero Daniela sintió algo distinto. No alivio, no orgullo, comprensión. En ese momento todavía no lo sabía, pero estaba haciendo algo nuevo. Estaba respondiendo distinto a una situación que antes le habría activado el miedo. Esa noche, al volver a casa, Daniela no prendió la televisión. Se sentó en su cuarto y abrió un cajón viejo. Ahí estaban algunas prendas guardadas por años, ropa de otras épocas, cosas que no había podido tirar. Las tocó, las miró, no con desprecio, con una especie de respeto tardío. Pensó en esa niña en el vestidor, pensó en Lucía bajando la mirada, pensó en todas las veces que creyó que esconder era la única forma de proteger, y por primera vez se permitió decirlo en voz alta, aunque fuera para sí misma. No era culpa mía, no lo dijo llorando, no lo dijo con rabia. Lo dijo como quien acomoda algo que estuvo torcido demasiado tiempo. Días después, Lucía fue a visitarla. Tomaron café, hablaron de cosas simples. Antes de que se fuera, Daniela hizo algo que nunca había hecho. «Cuando eras chica», dijo, «hubo veces que no supe cómo ayudarte. No porque no quisiera, sino porque tenía miedo». Lucía la miró. No interrumpió. «¿Miedo de qué?», preguntó. Daniela respiró hondo. «De que te sintieras menos, como yo me sentí». No explicó todo, no contó la escena exacta. No hacía falta. Lo importante no era el detalle, sino el gesto. Lucía se quedó en silencio un momento. Luego le tomó la mano. «Mamá, yo nunca dudé de tu amor», dijo. «Pero gracias por decirlo». No fue una conversación larga. No cerró todas las heridas. Pero algo se movió. Desde entonces, Daniela empezó a permitirse cosas pequeñas. Decir cuando algo le gustaba. Aceptar un cumplido sin justificarlo. Comprar algo para ella sin sentir culpa inmediata. No dejó de ser cuidadosa. No dejó de ser discreta. Pero ya no se escondía tanto. La vergüenza no desapareció del todo. Aprendió, eso sí, a no dejar que tomara todas las decisiones. Hoy, a sus 81 años, Daniela mira a su nieta correr con ropa manchada, sin miedo, sin medir miradas, y entiende algo que tardó décadas en comprender.
No todo lo que se hereda se ve, y no todo lo que se repara necesita palabras grandes. A veces basta con no agacharse más. No hubo un día exacto en el que Daniela sintiera que la vergüenza se había ido. Nunca pasó así. No desapareció con una fecha marcada ni con una conversación definitiva. Simplemente empezó a perder fuerza. Hoy, a sus 81 años, hay gestos que todavía le cuestan. Entrar a una tienda sin mirar primero los precios. Decir sí, me gusta, sin agregar una explicación. Pedir algo sin pedir perdón al mismo tiempo. Pero ya no se castiga por eso. Ya no se corrige en silencio. A veces, cuando Marina se queda a dormir, Daniela la ayuda a prepararse para el día siguiente. Elige la ropa con ella, sin apuro. Si algo se mancha, no hace comentarios. Si algo no combina, sonríe. No hay advertencias, no hay tensiones escondidas. En uno de esos momentos, Marina le preguntó una noche: «Abuela, ¿tú también te equivocabas cuando eras niña?». Daniela se quedó pensando unos segundos. Antes, habría respondido rápido. Antes, habría esquivado la pregunta. Esta vez no. «Sí», dijo. «Muchas veces». Y no agregó nada más. En ese gesto sencillo, Daniela entendió que no estaba enseñando perfección. Estaba enseñando permiso. Permiso para existir sin sentirse observada. Permiso para ocupar espacio. Permiso para no esconderse. No cambió el pasado. No borró el recuerdo del vestidor. No hizo que la vergüenza desapareciera del todo. Pero hizo algo más honesto. Dejó de transmitirla. La vergüenza que la acompañó durante tantos años no se fue de golpe. Se quedó atrás, como se quedan las cosas que ya no mandan. Y por primera vez, Daniela no bajó la mirada.